Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Espero que estén muy bien en sus lugares de estudio o donde estén asistiendo a esta reunión online en el marco de nuestra cátedra sobre el concepto del desarrollo sustentable y algunos campos de aplicación específicos que estamos analizando en cada uno de los capítulos. En esta oportunidad veremos algunas cuestiones que tienen que ver con algo fundamental, como lo es el asunto de la educación en el marco de avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable. Específicamente veremos asuntos vinculados a la universidad y la sustentabilidad. En este primer módulo de este capítulo veremos en general la vinculación entre educación y desarrollo sustentable. En el segundo módulo veremos algunos ejemplos concretos de cómo se ha avanzado en algunas partes al respecto y finalmente, como corresponde a la estructura que ustedes ya conocen, tendremos una conversación para ver aspectos que no se han mencionado en los módulos o para profundizar en algunos de los que sí se vieron. Con esta actividad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos didácticos. Primero, es estrictamente necesario, importante que ustedes reconozcan la relevancia de los aspectos sociales en el concepto mismo del modelo de desarrollo sustentable, que como ya veremos a manera de repaso, son diferentes, aunque se complementen entre sí. El segundo objetivo didáctico que pretendemos alcanzar en esta actividad es que se comprenda que el asunto de la educación, en este contexto del desarrollo sustentable, de la sustentabilidad, es absolutamente distinto, es quizá una exageración, muy diferente a lo que se conoce habitualmente por educación. ¿Ya? Es necesario entonces reconocer, ese sería el objetivo didáctico, que la educación para el desarrollo sustentable no puede ser una actividad meramente de transmisión de conocimientos, una actividad cognitiva, sino que es necesario desarrollar competencias para el desarrollo sustentable. Finalmente, el tercer objetivo didáctico que perseguimos con nuestra actividad es reconocer la relevancia de gran magnitud que tiene la Organización de las Naciones Unidas en todo esto, que es una institución que ha permitido darle impulsos de gran relevancia a todas las actividades vinculadas. Vamos a estructurar el módulo 1 de este capítulo de la siguiente manera. Vamos a recordar, como ya lo mencionaba yo a manera de repaso, los conceptos básicos del desarrollo sustentable, especialmente vistos desde el punto de vista de su dimensión social. Posteriormente veremos el rol de la educación en general en el marco de los avances hacia ese modelo de desarrollo. Y finalmente, ya como una cosa específica, veremos el rol que juega la educación superior, ya no la educación en general, sino que la educación superior y las universidades en un modelo de desarrollo sustentable. Como ya lo vimos al comienzo de nuestra cátedra y lo hemos vuelto a ver introductoriamente en otros capítulos de la misma, la sustentabilidad es un concepto transversal. Se relaciona con todas las actividades de la sociedad en su conjunto, de las personas individuales. Es algo que no puede considerarse ajeno a tal o cual actividad o parcializarse. No es posible decir, yo voy a tener una gestión sustentable en este segmento de mis actividades y en otros segmentos no. Eso genera dificultades bastante grandes porque
determina que es estrictamente necesaria la transversalidad, la interdisciplinariedad en el tratamiento de los temas vinculados a la sustentabilidad. Eso, como ustedes comprenden, se dice muy fácilmente y con cierta rapidez. En la práctica, sin embargo, no es tan fácil de implementar. Especialmente porque hay una tendencia que aún prevalece, y en algunos sectores incluso con bastante fuerza, una tendencia a identificar sustentabilidad o desarrollo sustentable con la protección al medio ambiente, a los espacios abiertos, a la ecología, lo cual es mediatizar el concepto mismo de sustentabilidad. Sin duda que la protección del medio ambiente, la defensa de la ecología, los espacios abiertos, etcétera, la naturaleza, son temas de vital importancia en el contexto del desarrollo sustentable. Pero reducir el concepto íntegro de desarrollo sustentable a esas dos dimensiones o a esos dos aspectos no es correcto, ¿ya? Eso es una idea que la deberemos tener en cuenta durante todo el transcurso de nuestra actividad. La preservación del medio ambiente y de los sistemas ecológicos es la primera componente que se menciona habitualmente dentro de lo que es el concepto global del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque fue el inicio, es decir, recordemos que la depredación de los recursos naturales, el deterioro de los sistemas ecológicos, fueron las motivaciones más evidentes para iniciar las grandes discusiones a nivel mundial que dieron como resultado al menos una formulación teórica de lo que debería ser un modelo de desarrollo sustentable. Sin embargo, se vio paralelamente a analizar a eso de la preservación del medio ambiente y los sistemas ecológicos, la gran necesidad de desarrollar sistemas económicos que respeten, ¿verdad?, a los sistemas ecológicos y al medio ambiente. Vale decir que exista una actividad económica que no sea depredadora, que no sea contaminante, etc. Sin embargo, los dos elementos que hemos mencionado tienen sentido solo si están enfocados al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, que no puede sino ser el objetivo determinante final de cualquier modelo de desarrollo que piense ser sustentable. El diseño y la implementación de políticas sociales como tercer elemento clave del modelo nos va a permitir entonces ver que esa particularidad de las políticas sociales constituyen en realidad el eje más relevante de las componentes de un modelo de desarrollo sustentable. En este contexto veremos que, como ya lo decíamos, aprender para el desarrollo sustentable no solo es recibir y asimilar ciertos conocimientos, es más bien un problema de actitud. Hay que tener una actitud sobre asuntos que son trascendentes en la vida social. No es posible que exista un modelo de desarrollo que se autodefina como sustentable si no es un modelo democrático. Sería una contradicción insalvable. Y así como eso hay otros elementos que son inherentes, inalienables a la sustentabilidad de cualquier modelo de desarrollo. La igualdad de género, que en nuestros países latinoamericanos desgraciadamente está aún en una situación de retraso notable, por mucho que haya determinados avances a los cuales hay que aplaudir, sin duda. Sin embargo, la igualdad de género es un elemento
que no puede estar ausente en un modelo que se supone sea sustentable. Asimismo, hay otros elementos como la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y no hablo de decisiones superfluas, baladíes, hablo de asuntos fundamentales como las leyes y otras disposiciones en donde la masa de ciudadanos, nosotros, somos el objeto y deberíamos también ser el sujeto activo en la gestación de determinados cuerpos legales. Vale decir, la actitud hacia la democracia, la igualdad de género, la participación ciudadana, son asuntos trascendentales, entre otros, que determinan si un modelo de desarrollo es sustentable o no. Dentro de todo esto que podría parecer demasiado, estamos hablando de muchas cosas, en mi opinión, bastante duras, bastante pesadas desde el punto de vista de su peso específico en lo ideológico, en lo contencial. Está la educación. Es algo significativo. Hemos dicho que la educación moderna no puede reducirse a la transmisión de conocimiento sin que eso sea despreciable. Evidentemente que hay que adquirir conocimientos. Sin embargo, más allá de adquirir conocimientos, es estrictamente necesario que nosotros practiquemos aquellas actividades que nos permitan generar, desarrollar competencias individuales y sociales para la sustentabilidad. ¿De qué estamos hablando? No es tan fácil. También, al igual que en otras cosas, esto se dice muy fácil. Generar competencias para la sustentabilidad. ¿Pero qué es eso? El conjunto de las competencias que queremos generar en las personas va a conducir a que ellas tengan una actitud. Y perdonen si soy reiterativo, pero el desarrollo sustentable no es algo que se pueda manejar en base solo a conocimientos. Es necesario tener una actitud y esa actitud tiene que ser permanente y eso es un problema en el cual la educación en todos los niveles y en todas las personas juega un rol preponderante, por lo menos en comparación con otras actividades. Respecto a este asunto, educación para el desarrollo sustentable, ha habido cosas notables, actividades. La Organización de las Naciones Unidas, en diciembre del año 2002, concretamente el 20 de diciembre, casi pensando en un regalo de Navidad para la humanidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó por resolución 57254, perdonen que lo diga, pero me parece correcto citar la fuente de manera adecuada. Resolución 57254 proclamó la década de las Naciones Unidas de la educación para el desarrollo sostenible. Permítame un breve paréntesis. Se usa indistintamente en América Latina la expresión sostenible y sustentable sin que haya ninguna diferencia entre las dos. Por mi formación, si me lo permiten, voy a seguir usando preferencialmente el término sustentable. La década de las Naciones Unidas de la educación para el desarrollo sostenible es posiblemente la actividad de mayor relevancia que hayamos tenido en nuestra historia en este contexto. Se definió un periodo para esto desde el año 2005 hasta el 2014 y se designó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como el organismo rector responsable de todas las actividades a nivel mundial. Vaya responsabilidad.
Y la UNESCO, con sus oficinas a través de todo el mundo, desde su sede mundial en París, inició una tarea ardua y para mí, desde mi modesto punto de vista, bastante eficiente. La década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable dio, entre otras cosas, un impulso muy importante. En primer lugar, a la discusión en todos los planos y sobre todo los temas relacionados con el desarrollo sustentable, más allá de los temas solamente, insisto, del medio ambiente y la ecología, orientando esa discusión naturalmente al origen del programa, que es la educación. De esa manera, la década permitió la incorporación de los temas de desarrollo sustentable a la enseñanza y al aprendizaje profesional en todos los niveles. En algunas regiones del mundo se avanzó más que en otros, en algunos países hubo avances realmente notables, en otros países algo menos, pero en general y a nivel mundial podemos decir que se han hecho esfuerzos importantes por incorporar estos temas, ¿no es cierto?, a la educación y a la formación profesional en todos los niveles. Hay un asunto muy específico que me llamó mucho la atención analizando la documentación y viendo las experiencias, que es el siguiente. El impulsar la educación para el desarrollo sustentable incluye un asunto tan interesante como es el de generar competencias en las personas para un pensamiento crítico, vale decir, la actitud analítica de las personas para no tener una actitud de consumo frente a lo que les están enseñando ni a lo que están viviendo. El pensamiento crítico es un valor en este momento, en mi opinión, un valor agregado a los trabajos educacionales en todos los niveles, y la incorporación de esta idea del pensamiento crítico en la educación en buena parte proviene, ¿no?, de los impulsos que ha dado la década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable. No tenemos tiempo ni posibilidad de analizar una experiencia tan extraordinaria como la década. Les recomiendo, sí, por favor, que vean la literatura, que está en todos los idiomas. El informe final de la década contiene realmente ideas interesantísimas, en mi opinión. La década finalizó como estaba programado el año pasado. En el 2014 se hizo una gran reunión y bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo continuamos? Porque no puede ser que hayamos estado 10 años trabajando en un asunto, terminó y no sigamos. Pues bien, las Naciones Unidas convocaron a una actividad que se llamó la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Este gran evento se realizó en la ciudad de Aichi, Nagoya, en Japón, a mediados de noviembre de 2014. Participaron muchísimas personas, más o menos unos 1000 participantes hubo, entre ellos 76 responsables ministeriales de diferentes países. Estaba un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, especialmente de aquellas que laboran en el ámbito universitario. Había expertos individuales de alto rango, mucha juventud de 150 países que asistió a esta reunión para dar su apoyo y poder aportar en la medida que pudiesen. En esa conferencia se despachó
el programa que le podemos llamar de seguimiento de la década, con el título de Programa de Acción Mundial para el Desarrollo Sustentable. Programa de Acción Mundial para la Educación para el Desarrollo Sostenible, perdón que me corrija. En ese contexto, se llegó a un acuerdo de 360 compromisos, tareas que hay que llevar adelante en este contexto del Programa de Acción Mundial. Dentro de todo este panorama impresionante, a nosotros nos interesa específicamente un segmento, el rol de la educación superior, específicamente de las universidades en este contexto. ¿Cuál es el papel que tiene la universidad, el sector académico? ¿Ya? Sabemos que la educación superior, también llamada educación terciaria, como fase superior de la educación secundaria, ¿no es cierto?, se imparte en universidades y otras casas de estudios superiores. Esto lo digo por lo siguiente. Hay diferentes conceptos de educación superior en diferentes países, vale decir, los sistemas de educación superior no solo están compuestos por universidades. Por ejemplo, en Chile, además de las universidades, están dentro del sistema de educación superior del país los llamados institutos profesionales y también los centros de formación técnico profesional, que forman a los llamados técnicos superiores. Entonces hay dos grupos de instituciones de formación técnico profesional que junto a las universidades conforman el sector, el sistema de educación superior de Chile. En el Ecuador tampoco son solo las universidades, también están las escuelas politécnicas, por ejemplo, conformando el sistema de educación superior del país. En Alemania, país que nos acoge en nuestro proyecto, están las universidades tradicionales, ¿no es cierto? Y están también las universidades de ciencias aplicadas, que antiguamente se llamaban, para los que han escuchado el término en alemán, Fachhochschulen. Hay una serie de diferencias que no las vamos a analizar en detalle aquí, pero la educación superior en Alemania tampoco está radicada solo en las universidades tradicionales. ¿Qué hacen estas instituciones? La función de ellas es la formación de capital humano avanzado en los campos del saber, en los campos del saber hacer, la investigación básica y aplicada, por ejemplo, y la vinculación directa con el entorno social de la Casa de Estudios Superiores. En las últimas décadas ha surgido una cuarta actividad fundamental para las instituciones de educación superior, ¿cuál es? La de cooperar. Cooperar con otras instituciones, con el sector público, con el sector privado, y eso no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Los asuntos didácticos son muy claros. La formación de capital humano no puede circunscribirse a la mera transmisión de conocimientos, ya lo hemos mencionado. Hay que orientarse a la generación y al desarrollo de competencias para el desarrollo sustentable. ¿Esto qué significa? Las competencias del ser humano, consistentes en saber hacer y en saber ser, consisten en tener una actitud de protección y preservación del medio ambiente, en apoyar un desarrollo económico que garantice el bienestar de la sociedad actual sin poner en riesgo las exigencias que vendrán de parte de las generaciones futuras,
y tener al desarrollo social como asunto fundamental de los aspectos anteriormente mencionados. Esas son las competencias fundamentales en el contexto que estamos viendo. Sin embargo, complementariamente a eso que podríamos llamarle casi formal, es en la actualidad estrictamente necesario el tratamiento de conocimientos orientativos. ¿Orientativos a qué? Orientativos a la actitud de las personas hacia la sociedad misma. Formar personas para un sistema de desarrollo sustentable significa fortalecer convicciones democráticas, tener una actitud absolutamente definida de defensa de la igualdad de género, combatir la pobreza, desarrollar una actitud crítica positiva como persona frente al entorno, disponer de una capacidad de formulación de hipótesis respecto al desarrollo futuro, defender los principios de participación ciudadana. Ese tipo de características de la personalidad, que son las que queremos desarrollar en el marco de la educación superior para el desarrollo sustentable, deben ser tratadas de forma sistemática, no esporádica, no casual, sino que deben incorporarse incluso a los currículos de las diferentes carreras. Finalmente, una institución de educación superior, desde el punto de vista físico, material, está formada por un conjunto de actividades de mayor o menor complejidad técnica. Hay laboratorios, hay salas de clase, hay bibliotecas, etc. Esas instalaciones contribuyen a la ejecución de las tareas docentes de investigación y de vinculación con el entorno y la cooperación, ¿no es cierto? En una institución educacional como esa laboran cientos de personas y participan en las actividades miles de estudiantes todos los días, ¿no es cierto? El personal de apoyo administrativo, de apoyo científico-técnico, académico, etc. La gestión, llamémosle empresarial, de esa institución es clave, pero no solo respecto a optimizar la relación de gastos, ¿ya?, y los beneficios, contribuyendo a cuidar al medio ambiente. La gestión sustentable de la institución incluye necesariamente el manejo eficiente de residuos, el consumo racional de recursos, agua, energía, materiales de trabajo y también la necesidad de generar al interior de la institución un ambiente laboral, un ambiente familiar adecuado, grato, que permita el desarrollo de otras aptitudes de las personas. Las exigencias de gestión a una universidad o a un establecimiento educacional tienen algunos paralelos, algunas similitudes con las exigencias que se le hacen a empresas del sector productivo o de los servicios. Es interesante ver la posibilidad de asimilar parámetros establecidos para los sectores económicos al sector educacional para no trabajar innecesariamente y creativamente aprovechar lo que ya se ha avanzado posiblemente en algunos sectores económicos en beneficio del sector educacional, que es el nuestro, el que nos permite. Hay algunos ejemplos de eso. Concretamente en Alemania está el Consejo Alemán para el Desarrollo Sustentable, una institución del gobierno federal que elaboró un código de sustentabilidad para las empresas con 20 criterios a ser aplicados para dicho objetivo. Pues bien,
En este momento hay universidades en Alemania que están estudiando cómo interpretar esos 20 criterios de tal manera que de forma, digamos, idónea puedan ser aplicados en los establecimientos educacionales. ¿Cuáles de esos criterios pueden aplicarse y cómo a la gestión de una universidad? Es la tarea. Para finalizar, quisiera solicitar de ustedes que ejecuten las siguientes tareas y verificar si nuestra actividad de hoy ha surtido frutos o no. Primero, por favor, estudien los resultados principales de la década de las Naciones Unidas por la educación para el desarrollo sustentable, pero pensando en cómo se relacionan con su propio ámbito de actividades. Analicen críticamente los resultados de la década, por favor, en función del entorno propio que ustedes tengan. Segunda tarea que voy a solicitarles. Presenten, por favor, unas propuestas personales, 3 propuestas. ¿Cómo debería continuar, en opinión de ustedes, el proceso iniciado por la década? En otras palabras, ¿cómo implementamos el nuevo Programa Mundial de Acción? Finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre la posibilidad de descentralizar los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas a través de la UNESCO durante la década? Sería interesante ver si hay algunas propuestas desde el punto de vista organizacional de cómo seguir avanzando con esto. Les agradezco mucho la atención y les deseo mucho éxito en el estudio personal. Muchas gracias.